Compañeros y compañeras, buenos días. Primero que todo, permítame agradecerle a la dirección de FENACIBANCOLA esta invitación, en particular al compañero William. Bueno, en media hora es muy difícil resumir, pero voy a tratar de aprovechar el tiempo al máximo. La primera pregunta fundamental que ustedes se formularán es si obviamente la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha constituido un viraje estratégico y, por decirlo de alguna manera, un retroceso en lo que es el tradicional comportamiento imperialista de los estados, del gobierno de los Estados Unidos y obviamente del capital financiero norteamericano. En ese sentido hay dos respuestas fundamentales. Una de unos teóricos que dicen que en Estados Unidos existe una especie de poder detrás del trono que llaman Deep State, o sea, estado profundo, y que ese estado profundo ha sido un enemigo histórico del trumpismo, que ha tomado una actitud de impulsar toda la teoría neoliberal globalista y que Trump en este momento está llegando a desmantelarlo para cambiar esa concepción globalista que quiere decir que efectivamente el capital transnacional puede circular libremente por todos los países y obviamente ejercer un dominio hegemónico tanto en la inversión, en el comercio, en el control de los mercados, de las infraestructuras, de las materias primas, de las finanzas y de la tecnología a nivel global, y que esto va a modificar o que mejor, que el gobierno de Trump va a modificar ese comportamiento y en consecuencia va a haber una política proteccionista, va a haber una retirada de Estados Unidos de casi todos los países del mundo y que además va a haber un cambio significativo en la relación con las otras potencias. Esa es una, como dije, una teoría. La otra teoría es que hay una continuidad en el gobierno de Trump de lo que ha sido el comportamiento tradicional sobre todo de los dueños del capital financiero, y en esa dirección lo que hay es un cambio de táctica. Yo me inclino más por la segunda teoría. Efectivamente, se han introducido toda una serie de cambios sobre la base de una evaluación sistemática de lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos en el desarrollo de la geopolítica global. ¿Cuáles son los hechos más significativos? Uno es que efectivamente Estados Unidos ha estado en retroceso tanto en el dominio económico como en el dominio político, militar y cultural, y obviamente en la influencia ideológica que ha jugado en el mundo. Eso es verdad. Han surgido procesos que desde el punto de vista económico tienen una visión distinta, como el proceso de China. Es muy interesante hoy también mirar lo que está sucediendo en Rusia. Voy a hacer un breve resumen de eso por la cortedad del tiempo. En China hay un modelo que ustedes saben que es de capitalismo mixto, donde el control fundamental lo tiene el Estado. Es decir, el Estado es el mayor propietario de medios de producción. Combinado eso con una política de redistribución de la riqueza alrededor de dos o tres fenómenos fundamentales. Uno es la eliminación de la pobreza absoluta, es decir, 400 millones de personas en los últimos 10 años han salido de la pobreza absoluta en China. El segundo es la elevación, por supuesto, del consumo interior para cambiar un modelo básicamente exportador en un modelo que, si bien sigue teniendo ese rubro de exportaciones como un fundamento básico de la acumulación de capital en China, también es cierto que los chinos, en la medida en que van cambiando las condiciones en el mundo, están generando un proceso de consumo interno y de acumulación interna muy fuerte para poder evitar un impacto grave y la formación de una crisis económica por esa dependencia externa fundamentalmente de la adquisición de divisas, porque ustedes saben que China tiene el mayor superávit comercial del mundo y es el primer socio comercial de ya más o menos entre el 75% y el 80% de los países del planeta. Entonces, ese cambio de modelo
también un componente de aseguramiento social y tiene otro elemento que es muy importante y es lo que podríamos decir un desarrollo en el campo del conocimiento de la población que hace que efectivamente China, sobre la base de la conformación de un número impresionante de ingenieros, de técnicos y de gente de otras profesiones, que antiguamente era gente que vivía a nivel rural, etcétera, etcétera, se haya convertido en una potencia con lo que llaman los capitalistas, un capital humano muy fuerte, es decir, una fuerza de trabajo muy preparada. Entonces, ahí hay un modelo de acumulación de capital centrado en los mercados, en obviamente todo lo que tiene que ver con la explotación de fuerza de trabajo, también de acumulación en propietarios privados que tienen enormes capitales, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo hay de alguna manera una función redistributiva del Estado que ha permitido dar un gran salto en los últimos 40 años a China y colocarse como el país que hoy por el Producto Interno Bruto medida la capacidad de consumo es el primero en el mundo, superando ya a Estados Unidos. Este modelo también tiene otro elemento clave que es tomar como centro la producción real y no la especulación, que es un fundamento central del modelo neoliberal estadounidense. Es decir, mientras Estados Unidos piensa que toda la economía se resuelve en la bolsa, en la emisión monetaria, en el control, digamos así, del ahorro mundial sobre la base de emitir el tesoro bonos y sobre la base de exportar papelitos que no tienen ningún respaldo, como es las emisiones monetarias descarriadas que tienen ellos para poder apoderarse de la riqueza mundial. China tiene una visión completamente distinta y es una economía real creciente fundamentada efectivamente en producción y servicios que generan valor. En el otro caso, lo que se absorbe es valor global, que en la medida en que Estados Unidos va perdiendo mercados, va perdiendo influencia, va perdiendo al mismo tiempo capacidad de dominio financiero, pues obviamente hay una restricción hacia ese traslado de valor desde distintos países del mundo hacia la metrópoli. Bien, entonces decía, el gobierno de Trump es una continuidad de este modelo neoliberal agresivo, especulativo, violento. Sí, es la continuidad de eso, con una variante importante. Y es que mientras el Partido Demócrata tenía una política de demolición, ojo con esto que voy a decir, de demolición de las expresiones organizadas de los trabajadores, de su ideología, de su reivindicación como fuerza social fundamental dentro del capitalismo para hacer transformaciones a través de la teoría del wokismo, que efectivamente logró de una u otra manera demoler la visión ideológica de la clase obrera. Es decir, la teoría de la inclusión, de la diversidad, etcétera, etcétera, tenía dos o tres grandes componentes claves. Un componente es que efectivamente hay un problema que es muy importante dentro de la sociedad capitalista y es la discriminación racial, la exclusión de las mujeres, la negación de derechos de los homosexuales, etcétera, etcétera. Esto lo coge el Partido Demócrata y lo convierte en una reivindicación para enfrentar esas minorías con las mayorías. Y decir, no hay clases sociales. Lo que hay es un problema de minorías versus mayorías en la sociedad. Primer lío, porque es que entonces se desconoce que hay unos propietarios de medios de producción que son los que monopolizan la economía del planeta y la economía de los Estados Unidos, y entonces se elimina esa contradicción tan brutal que existe hoy y que es más fuerte que nunca en el mundo. En segundo lugar, se elimina esa visión de la transformación de la sociedad, puesto que en las sociedades lo importante es la representatividad del poder. Es decir, las minorías deben tener acceso al poder. Y si tienen representantes en el poder, el problema está resuelto. Se les ha negado históricamente, dice el Partido Demócrata,
esta representatividad. Entonces, si tenemos un ministro, perdón por lo que voy a decir, afro, negro, qué sé yo, ya el problema está resuelto porque tienen acceso al poder. Si tenemos una ministra mujer o una presidenta mujer, el problema está resuelto. Si tenemos un homosexual en la representatividad del Estado, esto está resuelto, ¿sí? Entonces, hay una visión individualista de este problema, hay una visión de poder, digamos así, que niega el papel de las clases sociales, y hay una visión de que ideológicamente no hay una diferenciación en la sociedad entre proletariado y capitalistas. Todo esto es clave, y esto demolió completamente al movimiento obrero. Si bien veníamos, y ustedes todos lo saben, de una crisis por la caída del socialismo, esta demolición ha sido brutal, y el movimiento obrero como protagonista en la sociedad desapareció en todas partes. Los sindicatos se volvieron casi que ruedas auxiliares de estas políticas. ¿Y ahora qué dice Trump? Lo lamento, pero eso era falso. Todo esto de la inclusión y bla, bla, bla es pura carreta. Ahora hay que destruir esto. Imaginemos una cosa, utilizan el wokismo para destruir el movimiento obrero, Trump dice, no, es que ahora hay que destruir el wokismo. Y lanza una teoría conservadora extrema, ¿sí? Empezando por el terraplenismo. O sea, estos tipos son tan atrasados que niegan que la Tierra sea redonda. Son tan atrasados que dicen, lo que digan los evangelios, obviamente son evangelistas, lo que digan los evangelios es verdad absoluta, incuestionable, no importa lo que diga la ciencia, eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces son creacionistas, creen que el mito de Adán y Eva es cierto, ¿sí? Y obviamente de ahí derivan toda una política que ellos ya han llamado neoconservadoras, en donde, por ejemplo, el racismo, la xenofobia, la homofobia, ¿cómo se llama aquellos que odian a las mujeres? La misoginia, ¿cierto? El nacionalismo extremo, el patrioterismo, el militarismo, todos estos elementos los juntan en una sola cosa y sacan esa teoría diciendo o reivindicando otra vez el excepcionalismo estadounidense. O sea, el campeón del excepcionalismo estadounidense, que fue reivindicado desde la época de Sullivan por allá en 1844, hoy es Trump y su grupo. Ya Obama también había reivindicado el excepcionalismo, y en general todos los gobiernos han dicho que Estados Unidos es el único país que necesita el mundo y que ellos son excepcionales y fueron, como dijo Sullivan, destinados por la providencia a extender su civilización por todo el planeta, que era la mejor que existía. El liberalismo, con su democracia representativa, ¿cierto? La libertad individual, la libertad de mercado, la competencia, etcétera, todos esos valores que ustedes conocen. Entonces, Trump llega a esto a decir hay que demoler el wokismo y el liberalismo. Ahora lo que vale es esta visión de superioridad de los Estados Unidos sobre todo el planeta. Pero claro, él es realista también, él sabe que esto de dominar todo el planeta ya es imposible, entonces su visión empieza a dirigirse a cuáles son las áreas estratégicas que Estados Unidos tiene que controlar directamente y bajo qué mecanismos. Lo primero que dice es, tenemos que asegurar el hemisferio occidental. ¿Qué es el hemisferio occidental? ¿Cuál es el único continente que realmente está en el hemisferio occidental? Pues América. De Europa solo España y algo de Francia queda en el hemisferio occidental. El resto de la línea de Greenwich, que es el que separa los dos hemisferios y que pasa por un pedacito de Inglaterra, todo para allá es oriente. Pero se habla de la civilización occidental como civilización originada en Grecia, y realmente esto está al oriente. Entonces el tipo dice, vamos a asegurar 100% el hemisferio occidental, vamos a sacar a los chinos de América. Por eso la cuestión del canal de Panamá, porque dos empresas chinas operan a la entrada y la salida el control de barcos. Entonces, sacó el cuento que eran soldados chinos que muy eficientemente estaban operando el canal, pero que tenían que irse de ahí. Y de hecho, ya Panamá salió del Tratado de la Ruta y la Seda.
y ya decretó que va a sacar esas dos empresas chinas del manejo del canal. Entonces, la primera área estratégica es asegurar América. Por eso también lo del Canadá, con un complemento, llegar a decir Canadá, Estado de Estados Unidos, ¿sí? Trudeau, gobernador de ese estado, de ese nuevo estado de Estados Unidos, eso aparentemente es una barbaridad, pero tiene una intencionalidad precisa. Y es precisamente de decirle a América, aquí nadie va a mover un dedo sin la aprobación del gobierno de los Estados Unidos. En segundo lugar, hay un elemento adicional con Groenlandia, y es que hoy, por el cambio climático, la ruta del Ártico se está descongelando, con lo cual las mercancías pueden ir mucho más rápido de Asia a Europa y de Asia a América. En esa medida, asegurar la ruta ártica, que ya los rusos y los chinos tienen una asociación que está muy avanzada para operar, de hecho ya está operando esa ruta ártica, constituye un factor estratégico para Estados Unidos. Y por eso se van a tomar Groenlandia. Sí o sí se la van a tomar, bajo cualquier, digamos así, modalidad, ya sea una anexión o ya sea un acuerdo después de la independencia de Groenlandia que Trump está promoviendo. Consecuencia, ese es el primer área estratégica. La segunda área estratégica, asegurar Europa. Para Trump, asegurar Europa es que de hecho ya Biden la había arrodillado, va más o menos en tres vías. Primera vía, Europa tiene que nivelar su comercio con los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit anual de 300.000 millones de dólares con Europa. Ese comercio se nivela y para ello va a establecer los famosos impuestos aduaneros, que más o menos es del 25%. Con eso pretende que los europeos se desanimen a exportar a Estados Unidos, porque supuestamente van a subir los costos y los precios. Segunda medida, con el aniquilamiento de la industria europea, especialmente de la industria alemana, por la destrucción, por un lado, del oleoducto Nord Stream y por otra parte, por obviamente el corte que hicieron los mismos europeos del abastecimiento de gas y petróleo a Europa, los costos de la energía se subieron impresionantemente hasta el 450%. Eso hace que las empresas alemanas, tecnológicamente muy avanzadas, industrialmente las primeras del mundo, se hayan quebrado. Y ahora estén planteando, o de hecho ya algunas le hicieron, su traslado al territorio de los Estados Unidos porque allí pueden comprar petróleo y gas mucho más baratos. Con lo cual asistimos a un fenómeno inverso que se produjo desde los años 70, que es la famosa deslocalización de empresas que iban de Estados Unidos y Europa hacia Oriente, especialmente hacia China y los países del sudeste asiático. Ahora entonces hay una nueva deslocalización desde los países europeos hacia los Estados Unidos. La desindustrialización de Europa va a golpear fuertemente el nivel de vida de los países europeos. En esa medida, este es un arrodillamiento brutal que hace. ¿Qué está diciendo Trump al respecto? Ustedes tienen que ahora aumentar los gastos armamentísticos después de esa desindustrialización, llegando al 5% del Producto Interno Bruto para mantener su propia seguridad. Estados Unidos mantendrá sus tropas, Estados Unidos mantendrá sus armas de mediano alcance y Estados Unidos mantendrá sus bases militares con capacidad atómica. Pero ustedes tienen que pagar. Y no solo tienen que pagar, sino tienen que rearmarse. Y ese rearme tiene que ser comprando ese aumento del presupuesto militar, utilizándolo para comprar armamento de las empresas norteamericanas. En otras palabras, imaginemos lo que va a pasar con Europa. Ya, por ejemplo, Polonia llegó al 4%, los llamados chihuahuas bálticos llegaron al 5% y están empujando a todos los países a que el gasto militar se eleve y a que esa provisión de armas sea fundamentalmente del aparato
industrial militar de los Estados Unidos. Es decir, un saqueo brutal vía envío de petróleo y gas a Europa, por el corte que ya mencioné. En segundo lugar, la migración de las empresas europeas hacia Estados Unidos, las empresas industriales, y en tercer lugar, una compra de armamento de enormes proporciones para supuestamente garantizar la seguridad de Europa. Y hace otra carambola, dice, bueno, hay que acabar con la guerra de Ucrania, reconocemos, no lo ha reconocido abiertamente, pero se intuye que esa guerra está perdida. Y como guerra perdida, entonces hay que buscarle una solución. ¿Y cuál es la solución? La repartición de Ucrania. Esto parte de una teoría. Si nosotros no podemos dominar el mundo, tenemos que asegurar las áreas estratégicas del mundo. Y tenemos que, si ustedes leen el último discurso de Marco Rubio, dijo, eso de la unipolaridad es una anomalía, eso nunca debió existir. Oiga, pero ¿cómo así? ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo este tipo? Es una cosa absurda. Entonces dice, sí, reconocemos que hay otras potencias y le reconocemos áreas de influencia regionales. ¿Está bien lo que el tipo está diciendo? ¿Sí? Estados Unidos ya no puede controlar el mundo, pero vamos a controlar lo fundamental del mundo. Y le vamos a decir a China, usted puede actuar a su alrededor, hay un pedacito, y a Rusia también usted puede tener un pedacito, entre ellos las 4 provincias que se han anexado los rusos, y pare de contar. Ahí no hay más para ustedes. Y por tanto, vamos a resolver el problema de Ucrania sobre la base de un acuerdo, partición. Ustedes se quedan con el Donbass, más Zaporilla, más Gerson, o Gerson. Esas son las provincias que ustedes van a tener, eso es de ustedes, hagan lo que les dé la gana. Y nosotros vamos a tener el resto de Ucrania. Y como Ucrania nos debe 350.000 millones, vamos a constituir un fondo de 500.000 millones que tiene 2 objetivos, devolvernos la plática nuestra y reconstruir Ucrania. Imaginemos una situación, Trump, que es un empresario inmobiliario, ahora va a decir, como gran parte del territorio ucraniano ha sido bombardeado y destruido, ahora nosotros vamos a reconstruir y a montar entonces empresas inmobiliarias que efectivamente hagan los edificios necesarios y la ganancia es para nosotros. Pero como el tipo sabe, que claro, Zelensky le dijo en octubre de 2024 que ellos estaban dispuestos a ganar la guerra siempre y cuando hubiese un acuerdo con los gobiernos llamados occidentales en función de que estos se apoderaran de los recursos naturales, propuesta de Zelensky, oiga, yo les entrego los recursos naturales y ustedes me dan arma y apoyo militar, incluso despliegue de tropas de la OTAN en nuestro territorio. Y entonces Trump llega y le coge la caña y le dice, listo, venga para acá, deme los recursos minerales que ustedes tienen. Y Trump se da cuenta de una cosa, y es que tierras raras y otros recursos como litio, etcétera, están en el territorio del Donbass, o sea, eso ya no le pertenece a Zelensky. Y por tanto le dice, usted me está haciendo trampa, entonces ahora me entrega todos los productos de los puertos, todos los productos de los aeropuertos, todos los productos de las transacciones financieras y además me entrega todo el gas y el petróleo de Ucrania. Se firma ese acuerdo ahora, creo que pasado mañana van a firmar el acuerdo, Zelensky pataleó y dijo que no y bla, 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 terminó firmando el acuerdo. ¿Sí? Y es, como digo, una auténtica partición de Ucrania sin que un solo soldado de los Estados Unidos pise el territorio ucraniano. Pero efectivamente BlackRock y otras empresas van a estar al frente de todo esto. La otra cosa que hace Trump es asegurar el Medio Oriente bajo la teoría de la reconstrucción del Gran Israel. O sea, esta visión que va desde el Éufrates hasta la península del Sinaí, la expansión israelí que ustedes vieron, tenía una carambola muy bien hecha, que era acabar, o mejor, derrocar el gobierno sirio. El gobierno sirio era la fuerza de contención inmediata y por llamarlo de alguna manera, el centro estratégico de lo que se llamaba el arco chií. El arco chií comprendía al Líbano,
con Hezbollah, que efectivamente tiene un gran control sobre la política y sobre territorios importantes en el Líbano, especialmente los territorios fronterizos con Israel. Estaba Siria, estaba Irak, Yemen y por supuesto Irán. Ese es el arco chií, en donde también entró Hamas por otra circunstancia anómala, ¿no? Que el arco chií obviamente está formado por una tendencia religiosa que tiene por allá que ver con todas estas disputas que hubo alrededor del año 600 en función de la sucesión de Mahoma. Entonces se crea esta tendencia religiosa que podría ser equivalente a los evangélicos en el caso cristiano. Y en esa medida Irán logró desplegar un gran dispositivo tanto de desarrollo militar, de influencia económica, de expansión territorial, que logró unificar una ruta hasta el Mediterráneo, ruta que era estratégica. Igual para Rusia, porque Rusia, la única base naval que tenía en el mundo está en Siria, todavía está, y le permitía efectivamente generar una influencia en el Mediterráneo oriental. Entonces, el derrocamiento del gobierno sirio marca un cambio fundamental en Oriente Medio en la medida en que el arco chií queda roto. La posibilidad de abastecer militarmente a Hezbollah y a Hamas queda en gran medida interrumpida. Eso permitió que efectivamente Israel ampliara su ocupación en el Líbano y ampliara su ocupación en Siria, y Smotrich y otros ministros, los más radicales del gobierno de Israel, estén hoy reclamando, apoyados por Trump, no solo el vaciamiento de Gaza, sino su expansión hasta el Éufrates. O sea, la necesidad de la continuidad de la guerra para apoderarse de todos los territorios y convertirlos en el gran Israel. ¿Y esto qué significa? El control sobre la primera fuente petrolera del mundo, primera fuente de gas y de petróleo del mundo, ni más ni menos. Bien, y el otro, por la cortedad del tiempo, voy a tratar de hacerlo muy rápido. El otro, o sea, hay dos puntos de conflicto más, pero el otro que considera estratégico el gobierno de Trump es el conflicto con Taiwán y la expansión china en el Pacífico Oriental. Ustedes saben que los chinos han estado construyendo bases militares en donde no existían islas, ahora han creado islas artificiales, o han ampliado algunas como las islas Spratly, que han estado históricamente disputadas sobre todo por Vietnam y Filipinas. Y hoy han realizado un proceso de construcción de esas bases allí, han expandido su marina por todo el Pacífico, llegando incluso a operar en Nueva Zelanda. Ayer antier hubo un incidente ahí, bueno, que realmente no fue un incidente, sino la presencia de barcos chinos en zonas de más de 2.500 kilómetros de las costas chinas, de barcos militares, con lo cual China está tratando de asegurar, por una parte, que Estados Unidos no puede implementar la independencia de Taiwán. Trump acaba de cambiar la doctrina sobre Taiwán, puesto que en 1973 Nixon firmó un acuerdo con los chinos sobre el reconocimiento de la existencia de una sola China. Ahora Trump dijo no, rompemos ese acuerdo y ahora va a haber dos Chinas. Taiwán como una China independiente de la China, de la República Popular China. Claro, esto ha causado un problema diplomático grave, aparte de que ha impuesto aranceles, que ustedes lo saben bien, a los chinos, y ha prohibido la exportación de, por una parte, de máquinas de impresión de microchips y el desarrollo tecnológico, o mejor, la transferencia tecnológica en ese mismo terreno. Claro, esta política tiene que ver con que la evaluación de los ideólogos trumpistas es que China es el principal enemigo de Estados Unidos, y como lo dijo Obama en 2014, debe haber un pívot hacia China, es decir, un viraje total de las fuerzas militares de Estados Unidos hacia el Asia-Pacífico. En esa cuestión,
Se considera que por otro elemento que se me quedó mencionarles en el acuerdo de Ucrania es lograr atraer a Rusia para volverlo socio de Estados Unidos y volverlo sobre todo contra China y contra los BRICS. Ese es otro de los objetivos fundamentales. Esta confrontación se debe venir y es como la más importante que va a existir. Una vez se desactive la cuestión de Ucrania, que va a ser por la vía A de negociación o por la vía B militar, porque definitivamente el ejército ucraniano, ustedes saben que hay un nuevo tipo de guerra, lo que llama la tercera revolución militar en la historia de las guerras, que es la guerra de armas combinadas, donde la robótica, la informática, la telemática, la inteligencia artificial ha entrado en guerra. Y en ese campo, quien va ganando la guerra es los rusos. O sea, las nuevas estrategias de guerra, la combinación de la guerra espacial, de la guerra, podríamos decir, subterránea, de la guerra aérea, de la guerra mecanizada, de la infantería, de la combinación de guerra de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ha configurado un nuevo panorama militar en donde los Estados Unidos no tienen ni experiencia ni capacidad. Eso incluye dos cosas. Uno, el uso de armas hipersónicas por primera vez. Sí, armas que no pueden ser detectadas ni pueden ser derribadas. Ese es un fenómeno muy importante en el cambio de la... ¿Me queda un minuto? 6 minutos. Vale. Ese es un cambio fundamental en el nuevo tipo de guerra. En segundo lugar, la aparición de un arma como Oresnik, que es un arma letal equivalente a una bomba atómica sin radiación. Es decir, el nivel de destrucción ahí es impresionante. Eso hace que las fuerzas vivas en contienda, o sea, las fuerzas militares, tengan un nivel de muertes, o sea, de bajas nunca antes conocidas. El ejército ucraniano ya lleva más de 1 millón de muertos, el ejército ruso más de 100.000. O sea, esto nunca había ocurrido en el planeta, de una destrucción masiva de fuerza viva de ese calibre. China hoy tiene esa capacidad, o sea, China, hay 3 países que tienen armas hipersónicas mientras Estados Unidos no las tiene, que son Rusia, la más avanzada, que ya trascendió, digámoslo así, este tipo de armas, puesto que Oresnik es mucho más que un misil hipersónico. En segundo lugar, China, y en tercer lugar, Irán. Seguramente ha habido transferencias de tecnologías. Obviamente China se está preparando por una guerra en gran escala. Esto nos llama la atención porque definitivamente la política trumpista, como la política de Biden, lleva hacia la tercera guerra mundial. Y no los estoy tratando de meter caña aquí, ¿sí? No les estoy tratando tampoco de asustar. Los pasos concretos es que el retroceso que ha hecho Trump en Ucrania no es para desmilitarizar Estados Unidos. De hecho, el presupuesto militar de Estados Unidos aumentó en este año a $1 billón, $1 millón de millones de dólares. La construcción de un nuevo escudo antimisiles espacial, o sea, fuera de la ¿cómo se llama? De la atmósfera terrestre, correcto. O sea, el nivel de militarización va a aumentar. La reconstitución del ejército de Estados Unidos, de sus armas, de su disposición militar en el planeta va a cambiar. El reclutamiento, por ejemplo. Estados Unidos tiene un déficit de reclutamiento impresionante, igual Europa. Entonces, todo esto viene, todas estas modificaciones vienen en función de la guerra. Lo que pasa es que los Estados Unidos dice, yo separo a los rusos de los chinos y le declaro la guerra a los chinos. Y Taiwán es el punto de explosión. ¿Sí? Y Taiwán tiene un valor, ¿no? Porque Taiwán es el país donde se encuentra la empresa, bueno, no el país, la provincia, perdón, donde se encuentra la empresa más avanzada que produce microchips. En consecuencia, tomarse de Taiwán por parte de los chinos para los Estados Unidos sería un problema estratégico muy grave. Bueno, entonces, para resumir, tenemos una política que desde mi punto de vista es la continuidad, con un viraje táctico, la continuidad del imperialismo con un viraje táctico, asegurando áreas claves en el mundo,
Por ejemplo, a esta administración no le interesa mucho África, donde le va a botar la pelota sobre todo a los franceses, es un problema de ustedes, no nuestro. No va a acabar con el comando africano, que es uno de los comandos de Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos no tiene un ejército nacional, sino un ejército global, con divisiones en el planeta, el comando sur, el comando norte, el comando central, que es el que opera en Medio Oriente, el comando europeo, el comando africano. Es decir, asimismo una división de flotas navales también, que cada una tiene un área de operación en el planeta, y finalmente la Fuerza Aérea tiene una distribución de patrullaje por todo el planeta, es decir, es un ejército global. En esa medida, la idea es, como dije antes, verter fundamentalmente esas fuerzas hacia una confrontación con China, tratando de impedir que los rusos no participen. Y al mismo tiempo, un elemento clave que es la ruptura de los BRICS, o sea, lograr que de una u otra manera los BRICS no puedan fortalecerse ni como acuerdo económico que lo es. Ustedes saben que hay 3 o 4 acuerdos claves en este momento en el planeta que de una u otra manera se dirigen en dirección contraria a lo que quiere Estados Unidos. El primero, los BRICS; el segundo, el Grupo de Cooperación de Shanghái; el tercero, la Unión Euroasiática; y el cuarto, el ASEAN, que está también virando. En esa medida, debilitar estas asociaciones comerciales, que pueden transformarse en asociaciones políticas y militares, es vital hoy para el gobierno de Trump. Y por eso está tomando medidas concretas diciendo a los BRICS, si se llegan a mover en una idea que ya están trabajando, que es la creación de una moneda de intercambio, que sería una moneda virtual, les voy a imponer aranceles del 100%. Se me queda una cosita final, y es que en el caso de Rusia, que ustedes saben que tiene un modelo político también ultraconservador, por ejemplo, las actividades de los homosexuales están prohibidos, hay una reivindicación del paneslavismo nacionalista, hay una reivindicación de la religión ortodoxa muy fuerte, es decir, hay unas columnas vertebrales ideológicas fundamentadas en eso, hay una contradicción frente a la visión socialista de su pasado muy fuerte. Por ejemplo, el vicepresidente de Rusia es un tipo anticomunista a muerte. Sin embargo, en Rusia se están moviendo 3 sectores desde el punto de vista económico, político y social. El primero es, obviamente, el encabezado por Putin, que es el más fuerte, que está diciendo hoy: tenemos una política basada en esos principios conservadores. Segundo, tenemos que hacer un viraje económico, en el sentido en que el Estado tiene que volverse un Estado protector de la población y en lograr que la población suba su nivel de vida y de consumo, que sí que lo están haciendo. Y en tercer lugar, debe haber una... Uy, se me acabó el tiempo. Bueno, voy a redondear esto. En tercer lugar, debe haber una visión de que Rusia debe reconocer una política, o Rusia mejor, debe tener una política internacional de reconocimiento de las reivindicaciones nacionales, de la soberanía y del respeto hacia las otras naciones en un tratamiento igual. Esto también lo están haciendo. O sea, Rusia dice, el gobierno ruso actualmente dice: nosotros no somos imperialistas, no nos interesa subyugar a nadie, nos interesa son relaciones de intercambio igualitarias bajo el respeto de la soberanía nacional y el respeto de la autodeterminación de los pueblos. Puede ser una cuestión táctica. La segunda teoría, o la segunda visión que hay en Rusia, es la teoría neoliberal pro-occidental. No la voy a explicar porque ustedes la conocen. Y la tercera es la de un teórico muy importante, que ojalá ustedes lo busquen y lo lean, que se llama Sergei Glassiev. Este es el tipo que dice: el modelo para Rusia hoy es el modelo chino. Es decir, capitalismo de Estado más capitalismo privado subordinado al Estado, y en tercer lugar
ascenso del nivel de vida de la población con protección social, aseguramiento gratuito y empleo, ¿cómo se llama? 100% de empleo en el país, o sea, la eliminación del desempleo y el subempleo y todas estas formas de informalidad. Bueno, compañeros y compañeras, les agradezco. No hay más tiempo para decir más y pues espero que esta asamblea transcurra lo mejor posible para ustedes.